8 de la mañana con 37 minutos, 8 con 37 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Avanzamos con más entrevistas. Ya está con nosotros Mireya Pazmiño, asambleísta, ex integrante de la bancada de Pachacutic, presidenta de la Comisión de Régimen Económico. ¿Cómo está, asambleísta Pazmiño? Buenos días, bienvenida. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo recibe usted esta decisión tan radical de sus compañeros del movimiento político por el que usted logró la curul en la Asamblea Nacional, de haberla separado de la organización por aceptar la presidencia de la Comisión de Régimen Económico y así destrabar este problema que había ahí, solucionar o dar una vía de solución al problema que había en esa instancia legislativa que le permitirá pues ya empezar a trabajar? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Bienvenida. Buenos días también a todos quienes están conectados a Pichincha Comunicaciones. Un saludo muy especial a mi provincia Bolívar y un saludo muy caluroso a todo el Ecuador. Bueno, para mí realmente fue una sorpresa. No he tenido hasta el día de hoy un comunicado, una notificación que se me expulsa del movimiento Pachacutic. Yo sigo siendo del movimiento Pachacutic. Lo que tengo entendido, el día de ayer me hicieron llegar una comunicación donde que el Comité de Ética del Movimiento Pachacutic pide al coordinador Marlon Santi, de igual manera al jefe de bancada Rafael Lucero, que explique por qué ellos tomaron esa decisión. Es lo que hasta el momento puedo indicar en cuanto a todo el panorama que se ha levantado el día de ayer a la expulsión de mi persona. ¿No se procesan democráticamente estos temas al interior de las bancadas y de las organizaciones políticas? ¿Qué es lo que pasa en realidad, asambleísta, cuando vemos que de momento ha habido 7 legisladores que llegaron por X partido o movimiento político a la asamblea y que han terminado alejándose de sus filas? Hay un tema adicional que para mí es sumamente importante, sobre el cual yo quisiera una reflexión. Esto lo comentaba yo ayer en el segmento de la opinión en este espacio. Y es el de la objeción de conciencia. ¿No se está respetando esa objeción de conciencia en su caso? Bueno, dentro de lo que usted menciona, objeción de conciencia, está también estipulado dentro de los códigos de ética, ¿no? La objeción de conciencia es la que he respondido por el pueblo ecuatoriano. Me abstuve de dar el voto por el primero que estaba presidiendo la Comisión de Régimen Económico por algunas condiciones que tiene el señor, ¿no? El asambleísta Diego Ordóñez. Me abstuve de darle el voto y los otros señores asambleístas también que estaban conformando la comisión se abstuvieron del voto. Había 2 mociones, la moción al mismo tiempo, la moción del señor Diego Ordóñez y la moción de Mireya Pazmiño, la cual democráticamente salí electa como presidenta de la comisión. ¿Hay la suficiente tolerancia, la democracia del caso al interior de Pachacutic? Y le pregunto esto, asambleísta Pazmiño, porque a usted la separan, a otra asambleísta, que no recuerdo en este momento el nombre, la vimos llorando incluso, presionada para dar una votación. ¿Qué está pasando allí? Patricia Sánchez. Bueno, uno de las debilidades que hemos visto del movimiento Pachacutic es la falta de comunicación. ¿No? O sea, hasta el día de hoy no tenemos una buena comunicación, no nos ha explicado si existe o no existe acuerdos con el gobierno. Hemos visto un comunicado que claramente explica no hay acuerdo con el gobierno de Guillermo Lasso. El único acuerdo que se mantiene es con la izquierda democrática. En cuanto a eso, yo he respondido a los principios del movimiento Pachacutic, a los principios de mi provincia y a los principios del país. Entonces, realmente, como le mencioné, no hay ningún comunicado. Ayer yo me enteré por los medios de comunicación, me enteré por algunas redes sociales que estaba expulsada del movimiento, más no he tenido una notificación. Ya tendrá que responder esto el coordinador del movimiento, Marlon Santi, y el jefe de bancada, Rafael Lucero. ¿Cómo se puede catalogar esto como hechos o episodios de violencia política, en este caso suyo y de su compañera? Bueno, en este caso yo puedo decirle que ellos violentaron mis derechos constitucionales, no me han dado espacio para que yo pueda defenderme, presentar mis pruebas, me han violentado en cuanto a un delito de moral, ¿sí? Usted ha visto cómo han salido tantos comunicados, ¿no? Y yo hasta el día de hoy no estoy enterada de eso. Entonces,
todas estas, lo que está haciendo la coordinación, yo no le estoy diciendo al movimiento Pachacuti. Realmente esto va dirigido para la coordinación y para el jefe de bancada del movimiento Pachacuti, quienes ya han sido también llamados a que ellos presenten sus pruebas y bajo qué condiciones me han expulsado del movimiento Pachacuti, bajo qué condiciones no quieren ellos que presida esta presidencia, porque esta presidencia es para el pueblo. Le he escuchado yo al compañero Rafael Lucero en algunas intervenciones que esto lo he hecho personal. Esto no lo he hecho personal, esto he respondido al pueblo ecuatoriano, esto he respondido a ese voto de confianza de mi provincia. Yo creo que lo personal lo están haciendo ellos. Bueno, tendrán que responder por qué lo hacen. Yo le quería preguntar, ¿cómo es que procesan este tipo de situaciones y toman estas decisiones que, digo, a mi modo de ver son viscerales, más aún tomando en cuenta de que el coordinador de Pachacuti es Marlon Santi? Aquí tuvimos un episodio bastante simpático con el hombre. Pero yo le quiero trasladar una pregunta que se la hace la vicepresidenta del Ecuarrunari en sus redes sociales, doña Naira Chalán, a propósito de su ratificación como presidenta de la Comisión de Régimen Económico. Pachacutic, dice ella, renuncia a presidir la comisión considerada la más importante de la Asamblea. ¿Cómo es que procesan eso en su organización política? Sabiendo la trascendencia que tiene la Comisión de Régimen Económico, que Pachacutic prefiera que esa comisión se quede en manos de Diego Ordóñez. Realmente, como le digo, yo respondo a los principios de este movimiento, yo respondo a los intereses de todo un país, respondo a mi provincia Bolívar, yo no respondo a los intereses personales del jefe de bancada, del coordinador del movimiento y de la subcoordinadora Cecilia Velasco. Ellos tendrán que explicar al comité de ética por qué quieren que yo decline a esta presidencia, porque me lo pidieron anteriormente, no ellos. Es más, no he tenido ningún acercamiento, no me han llamado para tener una conversación con el movimiento Pachacuti y su dirigencia. Entonces, se ve que hay algo oculto, ¿no? Que ellos tendrán que responder. A ver, usted dice, yo respondo a mi movimiento, y obviamente usted también responde a su conciencia, primero. Pero leyendo el comunicado de Pachacutic, en donde además se pide que a usted se le someta a un proceso disciplinario, apelando a lo que dice el Código de Ética de la Asamblea, de la Comisión de Ética de la Asamblea, que además no estipula ningún tipo de sanciones en este caso, porque es, digamos, una decisión democrática que se ha adoptado en la comisión. ¿Será que Marlon Santi responde a los intereses del gobierno? Porque digo, yo entiendo eso, ¿no? Porque si Marlon Santi, que es coordinador de Pachacuti, quiere que Diego Ordóñez, asambleísta de Creo, presida la Comisión de Régimen Económico, me parece que él está respondiendo a esos intereses. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, como le dije, él tiene que responder eso al comité de ética, por qué lo ha hecho, por qué él decide eso, por qué toma esa decisión de violentando el procedimiento de una expulsión, ¿verdad? Que tiene primero que ir al comité de ética, tienen que resolver, luego pedirme que también tengo derecho a la defensa, ¿no? Es lo que tiene que responder no solo Marlon Santi, también el jefe de bancada, el compañero Rafael Lucero, porque él lo ha manifestado muchas veces, que son intereses personales del asambleísta Mireya Pazmiño, y yo respondo. ¿Y cuáles son los intereses que ellos tienen para que yo decline de esta presidencia, siendo del movimiento Pachacuti, siendo esta? Y además, le comento, es la única del movimiento Pachacuti que está presidiendo una mujer asambleísta. Entonces, no sé si es por el hecho de ser mujer, no sé si tal vez ellos están también violentando mi capacidad como para poder yo llevar esta comisión, que es muy delicada, que es la más importante en cuanto a lo que hablamos de economía de todo un país. Él tendrá que responder. Las cosas están dadas, asambleísta Pazmiño. En caso de que esto se concrete, de que su expulsión finalmente se concrete, ya sea definitiva, ¿qué va a hacer usted? ¿A dónde se va a agrupar? ¿Se va a mantener como independiente? ¿Se va a agrupar a la Izquierda Democrática? ¿Cuál va a ser su actuación? Bueno, mi actuación ha sido firme, me mantendré firme en estos principios, ¿sí? En los principios del movimiento, de tener una libertad de opinión, no a la opresión, no a responder a intereses personales, sino a responder a un pueblo.
y me mantendré firme, me mantendré como me he mantenido hasta el día de hoy, respondiendo solamente a mi provincia y a todo el Ecuador, ¿No les bajo la suena, Constitución y la ley. no les suena incoherente el hecho de afirmar que en la teoría hay un acuerdo entre Pachacuti y la izquierda democrática, pero en la práctica, cuando usted acepta esta nominación, esta responsabilidad, a usted la separan de Pachacuti? Entonces, ¿no le parece incoherente por parte de Pachacuti? Claro que sí, es algo, pero no lo hagamos que todo esto sea Pachacuti, como le mencioné, esto solamente es del coordinador Marlon Santi, que ellos sí lo están haciendo personal, Marlon Santi y el jefe de bancada, Rafael Lucero. Pero el movimiento Pachacuti no es de eso, el movimiento Pachacuti son los pueblos, las comunidades, las personas que han sido vulneradas en sus derechos, a los que no, a los que menos tienen. Eso es el movimiento Pachacuti. Siempre me verán a mí bajo ese arco iris, bajo el huipala, porque no he estado participando anteriormente en política, esta es la primera vez que estoy participando en política y ver toda esa necesidad, todo lo que en verdad significa el movimiento Pachacuti, es para que una persona se comprometa en verdad a trabajar por los más necesitados. Eso es el movimiento Pachacuti, la interculturalidad, la diversidad de pueblos que existe acá en el país y que muchos de ciertos grupos han sido eh, aislados, ¿no? De todos los derechos ya conquistados, de los derechos que existen para todo el pueblo ecuatoriano. Entonces, yo me manejo eso es el movimiento Pachacuti y aquí seguiré yo firme. Asambleísta, hace pocos minutos pudimos conversar con Homero Castañer, que es viceministro de Gobernabilidad, que ha dicho va a ser el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Para las conversaciones y el enlace político. Él nos ha dicho que en los próximos días el Gobierno Nacional enviará una reforma tributaria con carácter de económico urgente a la Asamblea. Si es que, digamos, el CAL hace lo que corresponde, ese proyecto de ley, tratándose de temas tributarios, debería ir a su comisión, pero hemos visto que, por ejemplo, en el gobierno anterior, como no les gustaba la presidencia en manos de Pavel Muñoz en la comisión que usted preside ahora, se la enviaban a la de Desarrollo Económico que presidía Esteban Albornoz, que era de la línea de gobierno. Hoy podría suceder algo parecido, pero si es que llega a su comisión este proyecto que, según Castañer, incluiría reducción de impuestos. Vamos a ver de qué impuestos, probablemente los de la salida de divisas, que ya sabemos a quién beneficia. ¿Cuál va a ser su trabajo o el trámite que le dé? ¿Y cuál es además su opinión con respecto de la visión económica que tiene el plan de gobierno de Guillermo Lasso y de Creo? Bueno, dentro de la Comisión de Económico y Tributación, en cuanto también a su regulación y control, vamos nosotros a dividir en 4 subcomisiones para que cada una de estas comisiones se encarguen específicamente de ciertos temas. Una comisión se encargará en cuanto a lo económico, otra comisión en cuanto a lo fiscal y tributario, la otra subcomisión a su regulación y otra subcomisión al control. Al recibir nosotros estas leyes, serán comunicadas a todo el país, serán invitados ciertos sectores, asociaciones, gremios, dentro de la Asamblea Nacional para poder discutir la problemática de la ley y también la aprobación de la misma. Esta tiene que estar siempre ligada a lo que dice la Constitución, a los tratados internacionales, a las necesidades del pueblo ecuatoriano, cuáles son las consecuencias, ¿no?, de estas leyes, y estaremos nosotros dando pasos. Si está encaminado a, como le dije, yo soy una abogada, a lo que dice la Constitución, a lo que dicen los tratados internacionales, a lo que dice el país, cuáles son las consecuencias que traiga a este país, habiendo ya esta discusión también con esos gremios, habiendo esa discusión dentro de la comisión, se estará aprobando las leyes si así lo amerita. Usted sabrá que no es solamente el voto de Mireya Pazmiño, también son el voto de los 9 asambleístas que conformamos esta comisión. ¿Qué coincidencias encuentra usted ahora que deberían convertirse en prioridades? ¿Qué consecuencias en el ámbito económico encuentran ahora con Creo que deberían ser consideradas como prioridades? Bueno, usted sabe que la riqueza de un país debe ser distribuido equitativamente en todo el país. Creo que esa sería la prioridad, ¿no? Que las riquezas de un país sea distribuido equitativamente.
que se saque a esos 5 millones de ecuatorianos que se encuentran desempleados. Entonces estaremos trabajando encaminados a eso, a las necesidades prioritarias que tiene la gente. Ahora, dar trabajo a los ecuatorianos. Una de las prioridades también que lo ha visto el Estado ecuatoriano es la vacunación para todos nosotros y comience a reactivarse, ¿no es cierto? Pero luego de eso vamos a necesitar muchas leyes, bajo de intereses, eliminación de algunos intereses, de algunos impuestos también que existen. Entonces, iremos revisando las leyes que emana el Ejecutivo y también vamos a trabajar sobre una agenda legislativa de todos los 9 asambleístas que conforman la comisión. Asambleísta, el Parlamento ha pedido que se les vacune a los 137 legisladores. Digamos, yo no me voy a oponer que vacunen a ningún ecuatoriano ni nada por el estilo, me parece muy bien, pero digamos, de ahí la pregunta es ustedes, y en especial en el caso suyo, la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario, ¿las sesiones que harán van a ser de carácter ya presencial? ¿Van a trabajar desde los despachos o van a priorizar las reuniones vía telemática? Bueno, por el momento estamos teniendo reuniones vía telemáticas porque el COE dio la autorización a partir del 14 de junio. La presidenta de la Asamblea Nacional ha pedido la vacunación para los 137 asambleístas y también para todo el personal administrativo. Yo creo prioritario el país. Hay mucha gente que trabaja constantemente en las calles. Yo creo que ellos serían la prioridad también para la vacunación. Estamos manteniendo el trabajo vía telemática y esa es como estamos procediendo en estos momentos. Asambleísta Pazmiño, si en el camino hacia conseguir dar paso a las prioridades que usted acaba de mencionar en materia económica, el presidente Lasso, como ya lo ha anunciado, va a tener que concesionar empresas públicas, que vender el Banco del Pacífico, entre otras, que presentar una reforma laboral. ¿Cuál va a ser la posición, cuál es su posición respecto a esos temas, por ejemplo, como abogada, como asambleísta y como representante hasta ahora de Pachacuti? Bueno, en la Constitución está claro, no a la venta de los bienes del Estado. La Constitución es clara y lo dice ahí. De igual manera, las concesiones tienen que estar siendo estudiadas en cuanto a lo público y privado, y hay algunas condiciones también para que sean concesionadas. Entonces, nosotros estaremos ligados a la Constitución, ligados a lo que dice la ley, y en cuanto a eso se dará paso. Si la Constitución prohíbe a que se venda los bienes del Estado, pues no se estará dando paso. No es esto entorpecimiento al gobierno, es lo que nosotros nos estamos basando a lo que dice la Constitución. Ya hemos estado cansados los ecuatorianos que violenten a los derechos, que violente una Constitución. Mire los trabajadores, ¿qué ha pasado con esta ley humanitaria? Con esta ley humanitaria y más el decreto 1053 han sido despedidos muchos empleados públicos, han sido despedidos también empleados en el sector privado, quitadas las horas. ¿Qué es lo que dice la Constitución? No a la tercerización, no a la rebaja de horas a un pueblo que ya lo ha conquistado, tener 8 horas de trabajo y tener un sueldo para eso. Entonces, si la Constitución no lo permite, si la ley no lo permite, nosotros no estaremos aprobando esa clase de precarización a las personas. Esta composición de la Asamblea es algo que lo hemos conversado durante varias ocasiones en estos días, no solo a partir del 14 de mayo, de aquella fallida sesión de instalación, donde debían elegir a las autoridades, sino desde antes, ¿no? ¿Cómo ve usted ya el ejercicio pleno? Me imagino que es la primera vez que es elegida legisladora, asambleísta, y ¿cómo ha visto hasta ahora, digamos, el desarrollo de las primeras sesiones, de las primeras reuniones, de los primeros diálogos? Porque esta asamblea, a diferencia de lo que ha pasado en la anterior y en la de 2013, donde había una mayoría, bueno, de arranque en el 2017 hubo una mayoría de 74, en el 2013 una de 100, pero hoy tenemos condiciones distintas. Hoy van a tener que hacer mucha política a partir del diálogo, de la conversación, ojalá no a partir del reparto como lo hizo doña María Paula Romo, pero sí van a tener que conversar mucho, ¿no? Que parlamentar mucho. ¿Cómo han sido estos primeros días una vez que usted ya ha asumido su curul? Bueno, en verdad se han mantenido diálogos con todas las bancadas, han estado en constantes comunicaciones. Está una asamblea bastante dividida,
sus bancadas responden igual a sus agendas legislativas. Se llegó la compañera Guadalupe Llori para llegar a esa presidencia, se habló con algunas bancadas donde que obtuvo también los votos de parte de Creo, de la bancada de Creo. Entonces, hemos visto que en estos últimos días está aumentando la bancada de los independientes porque se están saliendo de las bancadas de sus movimientos o partidos políticos. Realmente es un trabajo muy duro que ahora tienen como para poder tener una mayoría dentro de la Asamblea Nacional. Yo creo que los jefes de bancada tienen que hacer ahí acuerdos, deberían llegar a acuerdos por el bien y la estabilidad de la Asamblea Nacional. Porque ahora nosotros lo único que llegan a acuerdos es para ese momento, son acuerdos momentáneos, pero el Ecuador necesita que se ponga más en práctica esos diálogos, se mantengan acuerdos y poder tener una mayoría para la aprobación de las leyes. Llamaría eso yo a que tomen conciencia los jefes de bancada, porque estando una asamblea tan dividida, el Ecuador no se siente tan seguro. Queremos darle seguridad al Ecuador, queremos darle seguridad que desde la asamblea se va a hacer un trabajo tanto de independencia de su función, como un trabajo para lo que fueron ellos elegidos los asambleístas. Entonces, llamaría yo eso, a que tomen conciencia los jefes de bancada, se reúnan, mantengan diálogos, lleguen por lo menos acuerdos mínimos, ¿no?, de las agendas que se mantienen, pero llegar a establecer una mayoría dentro de la Asamblea Nacional. Asambleísta Pazmiño, para finalizar, está en manos de ustedes esta propuesta del presidente Guillermo Lasso respecto a esta ley orgánica de libertad de expresión. De acuerdo a varios sectores, esta ley va a constituir, algunos sectores dicen, un retroceso en materia de derechos de los trabajadores de la comunicación, del ciudadano como tal, porque se eliminan varios puntos importantes en la defensa de los ciudadanos en sus derechos. ¿Cuál es la visión que usted tiene? ¿Ha revisado el proyecto de ley? ¿Qué opinión le merece? Bueno, creo que esto tiene que estar siempre encaminado. Hay muchas cosas que coinciden con el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Esta ley debería ser bastante minuciosamente analizada, porque chocan algunos artículos. Como le digo, ya tenemos nosotros un código, el Código Integral Penal. Tenemos, en base a eso, en esta nueva ley de comunicación que está presentando el gobierno, hay que hacer un análisis, hay que llamar a los sectores que están directamente involucrados en esto, a los comunicadores, al colegio de periodistas y también a quienes influyen. Creo que deberían llamar también a lo que son la juventud. Usted sabe que ahora la juventud está más pendiente de toda la comunicación que sale, entonces deberían socializar y ver cuáles son los pros y contras de esta ley. También revisar para que no haya luego choque de leyes, revisar qué es lo que nos dice el Código Integral Penal y luego de esto ver si se veta, no se veta, si se aprueba o no se aprueba esta ley. Muchísimas gracias al asambleísta Mireya Pazmiño, coterránea mía, por cierto, somos bolivarenses. Sí, sí, qué sí, lindo. Le veo también que es de Pachacuti. Que estamos no de Pachacuti. Pero no soy bolivarense. Le mando un abrazo. Pachacuti, Alexis, muchas gracias, muy Diseña. Gracias, presidenta de la Comisión de Régimen Un abrazo. Económico y Tributario, muy gentil, gracias.